Y en NTN24 con los protagonistas de la noticia. Saludamos a esta hora en Francia, en París, a Juan Branco. Él es abogado de Julian Assange. Buenas noches y gracias por acompañarnos en el informativo de NTN24. Buenas noches. Esta mañana la justicia sueca cerró finalmente el caso del señor Julian Assange. ¿Cuáles fueron los argumentos legales para tomar esta decisión? Bueno, pues la situación estaba estancada desde hace casi 7 años, desde los cuales se emitieron las primeras sospechas sobre los actos de los que se acusaba a Julian Assange. Durante 7 años una fiscal pretendió investigar, pero en ningún momento hizo ningún acto de investigación y se mantuvieron sospechas sin cargo, sin que en ningún momento se pasara a la etapa siguiente, que era de decidir si se tenía que acusar a Julian Assange o no. Y entonces llegamos a una situación en la que la ONU tuvo que intervenir ella misma para poner un fin a la problemática que se había creado y que calificando de detención arbitraria por motivos políticos a la situación de Julian Assange y forzando a Suecia a abandonar esa investigación que le tenía detenido en la Embajada de Ecuador en Londres. Abogado, si bien el caso está cerrado, la policía británica ha dicho hoy que si Assange sale a la calle será detenido. ¿Bajo qué argumentos la justicia inglesa se atreve o podría formalizar dicha posición? Tanto el caso sueco como el caso de Reino Unido son evidentemente pretextos para cubrir el caso de Estados Unidos, que es de perseguir a Julian Assange por haber revelado crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Entonces, Reino Unido ha encontrado lo que parece ser una excusa, que es que Julian Assange, al entrar en la Embajada de Ecuador, donde se le ha otorgado el estatuto de asiliado, haciendo eso hubiera intentado romper la relación que tenía con la justicia de Reino Unido y las condiciones que le habían puesto de restricción de libertad. Evidentemente es una falacia y en todo caso la pena la más grave que se le podría imponer en ese caso es de 10.000 libras esterling. Comprendemos que cuando el Reino Unido se ha gastado más de 15 millones de euros en tener a Julian Assange detenido con policía en permanencia alrededor de la embajada, comprendemos que esta acusación no es la razón verdadera de la situación, de la justificación verdadera de la situación de Julian Assange. Y ahora, tal y como están las cosas, ¿usted qué le aconseja a su cliente? ¿Abandonar o no la Embajada de Ecuador? No puede salir hoy en día porque evidentemente en el momento en que salga, Reino Unido lo arresta bajo este pretexto, como Suecia quería arrestarlo bajo el pretexto de los procedimientos que allí se llevaban, para inmediatamente, y este es el objetivo desde el principio, extraditarlo a Estados Unidos para hacerlo condenar por haber revelado crímenes de guerra y contra la humanidad que se cometieron en Irak y en Afganistán. Julian Assange está allí acusado de crimen de espionaje por haber hecho esa labor de periodista, por el que ha recibido muchos premios, y se arriesga a una pena de prisión a vida o incluso potencialmente de pena de muerte. Entonces, en ese caso, aconsejar a mi cliente de salir y de hacer confianza a autoridades que han demostrado desde hace 7 años tener como única intención de violar sus derechos sería una absurdidad. Julian Assange dijo hoy que esto es una victoria importante, pero que la guerra acaba de comenzar. ¿Por qué? Pues justamente de lo que habla es que hoy en día Estados Unidos va a tener por la primera vez desde que se empezó este caso, tener que asumir el hecho que todo el caso y que la detención de Julian Assange desde el principio estaba conectada con sus actividades de periodista y no por cuestiones secundarias de las que se ha hablado hasta ahora. Y entonces, a partir de ahora, ver si Estados Unidos es capaz de condenarlo por esas cuestiones que significaría condenar a un periodista por haber revelado crímenes, un periodista que trabajó para revelar esos crímenes con órganos de prensa como el New York Times, es evidentemente el gran desafío para la prensa y para la democracia y evidentemente para el caso de Julian Assange mismo. Entonces, ya para concluir, si no puede salir a la calle, ¿cuál es el escenario futuro de su cliente? Pues esperemos que no sean años, sino meses o semanas, que el Reino Unido
ceda ante la presión internacional y que respete los derechos de Julian Assange, que es un reconocido refugiado político, un estatuto que se le otorgó de parte de Ecuador tras un largo proceso, y que en esa perspectiva pues el Reino Unido acepte otorgar un salvoconducto a Julian Assange y le permita ir hacia Ecuador y allí pues vivir como refugiado protegido de la persecución que sufre en Estados Unidos. Para ello va a hacer falta una movilización internacional muy importante, que va a ser muy difícil de llevar porque evidentemente estamos confrontados a poderes muy potentes con intereses muy fuertes en este caso, pero yo creo que al final la voluntad popular y los valores democráticos se impondrán. Pues queremos agradecerle, señor Juan Branco, es el abogado de Julian Assange, por haber estado con nosotros. Seguimos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Muy amable.